Palabra de nuestro Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Padre bueno, gracias te damos por tu bendita palabra que una vez más nos visita, que está con nosotros hoy con el cometido, la misión de revelarnos una guianza que viene desde el cielo, una indicación que precisamos para enfrentar los retos de esta semana, de este año y de esta vida por venir. Pedimos que tras tu cruz nos guarezcas y nos permita sentir que es tu voz la que nos habla, porque hastiados estamos de voces humanas y necesitamos la voz que viene del cielo. Por Cristo Jesús hemos orado y te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, son muy amables, pueden sentarse. En nuestras muchas tristezas y soledades nos vemos dependiendo de la fe de otras personas. Y eso no es malo, apoyarnos en nuestros hermanos, nuestros pastores, nuestros amigos que nos preceden en la fe. Solo que esto no es suficiente. La palabra de Dios nos insta, nos indica, nos empuja a que si hay algo que tenemos que hacer todos en nuestra vida, es desarrollar nuestra propia fe. La fe es un ingrediente personal en la vida de cada ser humano que se acerca a Dios. Y es menester que tú y yo aprendamos las herramientas básicas, los ingredientes necesarios para poder desarrollar la fe que nos ha sido dada, para por ella crecer y por ella seguir. Es por eso que estamos hablando en esta hermosa tarde-noche bajo el título Desarrolle su fe. Número 1, arreglados estaríamos si tuviéramos que vivir por la fe de otro. Número 1, arreglados estaríamos si tuviéramos que vivir por la fe de otros. Hay muchas razones por las que esto no es práctico, ni es bueno, ni es suficiente. Número 1, la fe de las demás personas fluctúa, como todas las capacidades que tenemos en la vida. Las personas sufrimos muchos altibajos. Hoy estamos bien, mañana no lo estamos. Hoy estamos felices y poderosos, mañana descendemos a niveles insondables por experiencias de tristeza que muchas veces no esperamos nos pudieran alcanzar. Por eso, como es tan fluctuante la fe de los demás, y cuando uno se encuentra con una persona que hace tiempo que no ve, tiene que empezar por preguntarse si es la misma persona, si reaccionará con la misma sencillez que aquellos tiempos antaños en que le conocimos. Como las personas cambiamos tanto, no somos un asidero seguro para la fe de nadie, y tenemos que aprender entonces nosotros a hacernos valer de nuestra propia fe. En segundo lugar, las demás personas no tienen tu perspectiva de urgencia frente a los problemas y los retos que enfrentas. De modo que tú le comunicas a los demás, pides asistencia a los demás, te diriges a los demás con la expectativa de que entiendan cuán urgente es la importancia del asunto que tú les presentas, y muchas veces no te entienden y creen que no es importante y cuestionan tu capacidad para enfrentar los retos diarios de la vida, y suelen ser decepcionantes los tales cuando recurres a ellos. Número 3, la fe de las demás personas no es un asidero seguro porque no es bíblico. La referencia de la palabra de Dios nos indica que no es nada más importante en la vida que desarrollar nuestra propia fe. Amén. El profeta Habacuc está hablando en el siglo 7 a.C. El asolamiento babilónico demorará escasos años, llegará ese mismo siglo, sobre los años 605 a.C. La nación será arrasada, el reino del sur será abatido, desaparecerá de Tierra Santa toda la población, el templo de Salomón será destruido. Y como Dios no envía ningún juicio o calamidad, sí primero revelarla a sus siervos, los profetas, al decir de Amós, así Dios revela a Habacuc la inminencia de este desastre. Y Habacuc
como profeta al reino de Judá, se levanta en estos tiempos bíblicos del siglo VII y da esta palabra en la que se formulan muchas preguntas, en las que se cuestiona la vigencia del pecado desordenado que vivía la nación y en la que finalmente hace esta importante conclusión: aquel que se enorgullece, ese se hace independiente. El que cree que puede por sí resolver y enfrentar la vida, ese, el orgulloso, ese lo hace de esa manera. Más el justo, dice el profeta Habacuc, más el justo, más usted que está aquí hoy, más usted que aprendió a desarrollar una vida dependiente de Dios para todos sus asuntos, más usted que desde que se levanta por la mañana presenta el día al Señor, sus hijitos, su cónyuge, su trabajo, su vida toda, más usted, el justo, vivirá por su fe. Note que la palabra está escrita en tono personal. El justo vivirá por su fe, no por la fe de otro, por su fe. Y esas palabras son grandemente importantes aquí, en el contexto escritural en el que estamos situados hoy. Es importante que aprendamos a desarrollar nuestra propia, dígalo usted, nuestra propia fe. Nuestra propia fe. Número 2, no subestime el valor de su fe. Porque una de las razones por las que nos apoyamos en la fe de los demás es porque subestimamos la fuerza, la importancia, el rol que en la vida juega nuestra propia fe. Vamos entonces detrás de llaneros solitarios, de gente que tiene protagonismo televisivo, de personas que escriben libros u ocupan con frecuencia un lugar en los estadios. Y eso no es lo bíblico. Sí es importante nutrirnos de los tales ministerios, sí es importante oírlos y sí es importante unir fuerza y comunión con ellos, pero no podemos depender de una fe ajena a nuestra propia fe. Y eso sucede aquí en este segundo lugar cuando subestimamos el valor de nuestra fe, cuando subestimamos el valor de nuestra propia fe. Y nuestra fe es importante. ¿Por qué? Porque es nuestra fe. ¿Por qué? Porque nadie va a orar con el nivel de carga con el que usted va a orar por un hijo suyo. ¿Por qué? Porque nadie le va a dar más importancia a lo que usted le da importancia que usted. Muchos a los que acudirás orarán brevemente por ti y después, ¿qué harán? Dígame, explíqueme usted, ¿qué harán? Lo olvidarán. Usted no. Usted hará como la parábola de la viuda y el juez injusto, que no sintió satisfechas sus necesidades y desde su ancianidad al otro día estaba otra vez en casa de aquel prevaricador que no la atendió e insistió hasta el día que el juez injusto dijo: ¿cómo? Para que no me importune más, para que no vuelva otra vez, le haré justicia, y puso las cosas en orden. Somos de la escuela de los que han aprendido que nuestra fe tiene un valor que no se lo podemos quitar, a pesar de que somos las personas que menos importancia le dan a la fe propia. Le damos más importancia a la fe de los demás. Le damos más importancia a lo que dice una persona que no conocemos. Y como escritor, quizá el lugar menos importante y menos apreciado en el que soy es entre mis coterráneos, bajo el mismo principio de que no hay profeta en su propia tierra. Y es que no le damos importancia a las cosas que tenemos. Y esa es una triste tendencia humana. Esa es una calamitosa inclinación del corazón de los hombres. Y tenemos que darle importancia a lo propio, a nuestra fe. Debemos decir en primer lugar, nuestra fe es importante, y nuestra fe crece grande y se desarrolla. Y nuestra fe alcanza cosas inmensas, metas inmensurables. En Cuba, el más importante superintendente general de las Asambleas de Dios, mi organización, en los años más difíciles de nuestra historia, entre 1961 y 1979, 18 años en que el Evangelio casi se extingue, porque si los planes que se instrumentaron en mi país hubiesen dado el resultado que se esperaba, en Cuba no hubiese iglesias.
a finales de la década del 70. Pero Dios, que camina por sobre todas las cosas, salvó la obra. El superintendente en esa etapa tan difícil, reverendo Eladio Caballero González, cuya biografía escribí y publiqué hace unos 5 años. En el 20, ¿no? En el 20, reuní en una oportunidad el cuerpo ministerial. Y nosotros estábamos allí con él desde un poco antes, en los tiempos en que apenas principiábamos con la organización. Y yo recuerdo de él una expresión, desde su mucha ancianidad. Él nos decía, con esa pequeña fe con la que usted se salvó, oiga bien, con esa pequeña fe con la que usted se atrevió a creer, con esa pequeña fe con la que usted vino al Evangelio y entró un día a un templo, a una casa de Dios y se entregó al Señor, con esa pequeña fe, con esa fe, usted también es sanado. Con esa fe, usted también es liberado. Con esa fe, usted habla en nuevas lenguas. Y con esa fe, usted cambia el mundo. Es la misma fe, no es otra, nos decía él. Es esa misma, no es otra, no se la van a cambiar. Es esa misma fe. Y nos decía a modo de conclusión, desarróllenla. Desarróllenla, porque es esa misma fe y no es otra. Y esa era una gran verdad. Nuestra fe, esa que a veces es pequeña, esa que a veces se insinúa, esa que apenas a veces languidece, parece colapsar, caer, terminar, esa pequeña fe es la que nos vale en las crisis para enfrentar las cosas tan difíciles que tiene la vida, para ponernos de frente a los obstáculos que intentan destruir nuestra vida familiar, nuestra economía, nuestra salud, nuestro todo. Y esa pequeña fe es la que después nos sirve para nosotros salir adelante. Solo que cuando la fe es probada, la fe, dígalo usted, crece. Porque aprendemos a confiar en aquel Dios en el que hemos puesto nuestra fe. O sea que la fe, hermano, tiene que desarrollarse, la fe tiene que estimularse, la fe tiene que crecer, la fe tiene que ser probada como el oro, la fe tiene que salir adelante. Sobredimensionamos el valor de la fe de los demás y sin embargo nada es más importante que nuestra propia fe. Nuestra propia fe. Número 1, arreglados estaríamos si tuviéramos que depender de la fe de los demás. Número 2, no subestime el valor de su fe. Y número 3, ponga la fe, Dios pone el camino. Ponga la fe, Dios pone el camino. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros nos toca creer. El modo en que Dios va a obrar depende ya de quién. Depende de Él. Depende de Él. Ponga la fe, atrévase a creer y el camino por el que Dios va a obrar lo pone Él. Amén. Y eso uno lo aprende con los años. Recuerdo, ahí me acordaba en la tarde, el 26 de julio del año 94, hace hoy exactamente 29 años, hoy hace 29 años, se liberalizó el dólar en mi país. Estaba prohibido la circulación del dólar en Cuba. Y el 26 de julio del 94, por primera vez en la historia, se autorizó al pueblo a aportar dólares e ir a las tiendas, cambiarlo. Y se hizo famoso el célebre billete verde entre los cubanos. Todos anhelábamos tenerlo y nos hacía sentir importantes. Así que empezaron mis aventuras con la fe y los dólares. Y le dije al Señor, hice una oración tratando de abrirme paso en ese mundo. Le dije, Señor, yo quisiera que de algún modo, de alguna manera, me hagas llegar $100, 100, para yo darle 50 a mi madre, que los necesita y ha hecho tanto por mí. Así que, cuentas claras, me da 100 y yo le voy a dar 50 a ella. ¿Correcto? ¿Puede creer que cuando oré sentí que Dios me oyó?
No sé si a veces a usted le pasa que usted ora. Amén. Dios siempre nos oye, pero hay días en que usted ora y se siente especialmente escuchado por Dios, hasta el punto que entendí que no tenía más que orar por eso, no había que orar más por eso, porque sentí que Dios me oyó. Pasó una semana, mi esposa es testigo, pasó una semana, cuando siento que tocan la puerta de la casa, era mi madre, entró a la casa, saludó y me dijo, mira, recibí $100, te traje 50. Gloria a Dios. Entendí ese día que Dios tenía sentido del humor. Es la misma oración, pero en sentido inverso. Al final quedamos igual. Ella con 50, yo con 50, solo que no fue por el camino por el que yo lo pedí, pero los resultados fueron los míos. Amén. ¿Qué queremos decir con esto? Que a nosotros nos toca poner la fe, pero Dios pone el camino por el que responde a nuestras oraciones. Amén. Dios. Nosotros creeremos en el poder restaurador de Dios sobre nuestros cuerpos. Y a veces Dios nos va a sanar sin que siquiera se ore por nosotros. Recuerdo un día adorando en el internado, año 87, estaba terminando el 6º año de la carrera y tenía un estado congestivo muy desagradable y fiebre alta. Y estaba solo en una posta médica de la sureña ciudad de Güines, en La Habana. Y a solas adoraba a Dios. Y de pronto sentí la gloria de Dios grande en torno a mí. Y una nube que se levantó y se fue. Y al instante desapareció la fiebre, desapareció la congestión, desapareció el malestar. Y en un segundo estaba bien. A veces requerí que alguien orara por mí. A veces fue necesario que mediaran personas que caminan cerca de Dios, que estaban mucho más cerca de Dios que yo y tuvieron que ministrar para que yo fuera restablecido. Hice un síndrome nefrótico en el año 88. Por poco me muero. Y empecé a inventar investigaciones. Hice un derrame peritoneal, pleural, posiblemente pericárdico, me inflamé de arriba. Me iba a morir posiblemente. Y Francisco Sotelo, director nacional de las salas evangélicas de Cuba, un anciano de 78 años, me vio mal, me vio sentido, me vio afectado. Y él se fue, él no oró sobre mí, él se fue. Y me contaba un compañero de la infancia que allá a solas con él oró. Lo vio llorar, lo vio compungirse. Y esa misma tarde de pronto fue como si se destupieran los líquidos del cuerpo y empecé a evacuarlos todos inexplicablemente. Y en 1 o 2 horas, eso no puede pasar naturalmente, en 1 o 2 horas desapareció un síndrome nefrótico masivo. En 1 o 2 horas, eso no puede ocurrir naturalmente. Y si usted fuerza semejante cambio con diurético, usted mata a la persona. Esos balances hídricos tienen que hacerse temporalmente, transitoriamente, con mucho cuidado para no matar a la persona. En 2 horas no tenía nada. Requería oración en esa oportunidad. A veces requería hospitalización, atención médica. A veces necesitamos atención médica. Que los facultativos en los que Dios puso la ciencia nos asistan y reviertan los males que en nuestro cuerpo están. Mire cuántos caminos hay para llegar al final a la solución de un problema físico y natural. Pero en todos la fe tiene que estar. Porque nosotros ponemos la fe y Dios pone el camino por el que nos va a contestar. Y eso es válido para todas las cosas de la vida. No siempre será el mismo camino, no siempre será el mismo trato, no siempre resolveremos los problemas andando por los mismos senderos. Dios se ocupará de darnos solución, porque cambiaron mucho los métodos por los que Jesús sanó a la gente.
A veces en la distancia mandó al centurión, regresa ya, tu siervo sanó. A la cananea, ve donde tu hijo, oh mujer grande es tu fe, se ha hecho conforme tú dices. La distancia, a veces fue, tocó al ciego y no vio el hombre, veía a los hombres como árboles y tuvo que volver a tocarlo y tuvo que volver a completar un proceso, tuvo que luchar. A veces fue, tomó el cadáver del hijo de la viuda de Naín o de la hija de Jairo, lo levantó de la camilla. A veces de un modo, a veces de otro. Dios utiliza distintos caminos, porque por misterios que no podemos entender de este lado de la vida, las personas necesitamos tratos diferenciados de Dios. Y el trato de Dios contigo no es igual que el trato de Dios conmigo. Los caminos cambian por completo, son diferentes. Pero en todo tiene que estar vigente la fe. Ponga la fe. Dios pone el camino por el que se va a abrir paso en la solución del problema que le has presentado. Nuestros problemas económicos son otra cosa en la que vemos constantemente qué diferente es la forma en la que Dios trata. A veces pedimos el sustento y Dios nos manda el soporte. A veces pedimos la finanza y Dios lo que manda es la provisión. A veces pedimos la provisión y Dios manda la finanza. Y muchas veces, como nos pasó a nosotros en la gran crisis del año 21, la ayuda, el apoyo, el sustento y el soporte vino de los más insospechados lugares. Llegó, si me permiten la sinceridad, de algunos de mis peores enemigos. Si me permite la sinceridad, por estar en casa. Cosas que jamás esperé pudieran pasar. Dios puso la fe. ¿Y Dios qué puso? El camino. El camino. De modo que usted no debe de tratar de controlar a Dios como muchas veces nosotros queremos hacer. He oído muchas oraciones incorrectas a lo largo de la vida. Señor, no acepto el no por respuesta. Señor, no acepto que lo hagas de ese modo. Señor, no acepto. Queremos condicionar a Dios, que es soberano, que no puede ser controlado y que sabe qué es lo que a ti y a mí nos conviene. De modo que usted ponga toda la fe del mundo, toda la fe de su corazón, póngala. Recordando siempre las palabras del maestro, que basta fe del tamaño de un grano de mostaza. Ponga esa fe y el camino por el que tus problemas serán resueltos, por el que serás restaurado y sanado, por el que tus hijos regresarán al orden y a una vida promisoria y próspera. Ese camino, ese lo pone Dios. Ese lo pone Dios. Y está lleno de misterios. De modo que mucho ánimo, hermano. Mucho ánimo. Y desarrolle su propia fe. No se desanime si un día Dios no le contesta de pronto. La respuesta está en camino. Ya contestó. Porque aún antes de que la palabra esté en tus labios, ya Dios la conoce. Gloria a Dios. Porque a veces hay interferencia en los aires, como cuando el profeta Daniel, uno de los hombres de más grande valía en la historia profética del pueblo de Israel, oró y por 21 días tuvo una oposición de la que sabemos tenuemente a través de la palabra en el mundo espiritual, de parte de principados de alto vuelo que resisten la bendición y la llegada de revelación al pueblo de Dios. De modo que tenemos que poner la fe, entendiendo que el modo en que van a ser contestadas nuestras oraciones no depende de nosotros, ahora depende de Él. Pero con una seguridad, hermano y hermana, antes de que la palabra esté en nuestros labios, ya Dios la conoce. Dios quiere contestar la oración. El salmista dijo, tú oyes la oración, Dios nos está oyendo. Y Dios está en camino de la respuesta que a todos nos debe de dar. Solo que tu camino no es mi camino, ni mi camino, mucho menos es el camino del mundo. Y siempre se lo enseñé a mis hijas. Sus caminos no son los caminos del mundo. Ustedes tienen otro camino por el que se enfrentan a la vida. Tengan confianza en Dios
y caminen por ese camino. Se lo he dicho cientos de veces a mis hermanos mexicanos, centroamericanos, indocumentados en los Estados Unidos, cuando los he visto tensos y nerviosos. Recuerden que su camino es diferente. Recuerden que ustedes no están bajo legislaciones humanas, que el control de su vida está en el cielo y que ustedes están bajo la ley santa de Dios. Sean fieles. Les he dicho, sean fieles y Dios los va a guardar siempre en su camino, mientras su camino sea tu camino. No estás bajo controles humanos, estás bajo control de Dios, porque tu camino es diferente. Y esa es la belleza de la fe, y esa es la belleza de confiar en el Dios que nos llamó a todos un día, y esa es la belleza de creer que tú y yo tenemos derecho a desarrollar una fe propia. Esa es tu fe, no depende de la fe de otra persona. La Biblia no te manda a que dependa del sustento de otra persona en materia de fe. La Biblia no dice que tienes que confiar e ir e implorar el favor de otra fuente de fe. El justo vivirá por, dígalo usted, por Fe. su fe. El justo vivirá por su fe. Y lo está diciendo el profeta Habacuc en un momento de crisis nacional. El reino de Judá en esos momentos no es un modelo de fe. El sacerdocio está quebrantado. El templo está siendo profanado. Le mostraría a Dios después a Ezequiel hasta qué grado las abominaciones peores están siendo acometidas dentro de los muros del templo. En contextos como eso, de tristeza, de decaída espiritual, como la que podemos contemplar hoy en los Estados Unidos, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, donde podemos mirarlo tantas veces en la indiferencia de Europa, en la tibieza de Asia, en las claudicaciones de la fe de este mundo que cree que puede andar solo, sin apoyarse en el Creador. En un contexto como este, vengan a nuestros corazones las palabras del profeta Habacuc y desarrollemos nuestra fe. Joven que tienes en la escuela que enfrentar un examen, es tu fe la que te va a dar la victoria. Trabajador que tienes que enfrentarte a las fluctuaciones del ánimo y el humor de los patrones, es tu fe la que te va a dar la victoria. Ama de casa que tienes que enfrentarte a los desvaríos de tu esposo, a las presiones que él arrastra de la calle al hogar, es tu fe la que te va a dar el equilibrio para que tu hogar se conserve. Madre que tienes que batallar con los hijos y recibimos pedidos de oración de hijos que están en la droga, con familias en la fe, es tu fe, madre, la que te va a dar el triunfo en la vida de ese hijo. Y todos te vamos a apoyar, todos vamos a orar, todos vamos a estar contigo y vamos a luchar. Pero lo más importante en esta batalla, lo más importante en este enfrentamiento, lo más importante en esta guerra, ¿qué cosa es? Tu fe. Es tu fe. Hasta el grado que Jesús lo tenía como una pregunta constante para todo el que se acercaba a él. ¿Crees que yo puedo hacer esto? ¿Crees que yo puedo hacer esto? Sí, Señor, yo creo. Era la respuesta de la gente que venía al Señor. ¿Por qué lo preguntaba el maestro? Porque la fe es importante. El creer a Dios es importante. El admitir que Dios puede hacer la obra en nuestras vidas es importante. Es importante creerle a Dios. Es importante dar por cierta y seria la palabra de Dios y su aplicación en nuestra vida. Es importante la fe. Y hoy más que nunca, en tiempos en que está tan fría la fe en los corazones, aún de los hijos de Dios, cuando estamos cercanos a los tiempos del fin, tiempos en los que se apaga la fe, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Más que nunca, hermanos, desarrolle su propia fe, luche su propia fe, libre su propia batalla y luche su propia bendición, porque nadie la va a luchar por usted
como usted. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos fortalezca, nos enseñe, nos eduque con su palabra, nos ministre, trate con nosotros por su palabra y por su espíritu, con la asistencia de los ángeles y el empuje vigoroso de la iglesia. Trate el Señor con nosotros, de modo que se desarrolle dentro de ti y dentro de mí la fe vigorosa que mueve las montañas, la fe poderosa que tapa bocas de leones, la fe vigorosa que nos levanta de la ruina y nos ayuda a seguir adelante. Que el Señor nos bendiga y te ayude en esta tarde, noche, mi hermano y mi hermana, a desarrollar una fe propia, que es lo más importante que puedes hacer en tu favor en toda tu vida. Que el Señor les bendiga ricamente. Si nos ponemos un instante en pie, oramos unidos para que Dios nos bendiga. Padre bueno, hemos orado. En el nombre de Jesús.